Muy buenos días a todos, el que les habla es el profesor Irving Cortés Quispe de la DCTA. Hoy ya vamos a tocar el tema suma de vectores 1, por lo cual vamos a ver una pequeña introducción acerca de los vectores y recordar acerca de este tema que habíamos tocado anteriormente. Los vectores es un término que deriva de un vocablo latino y que significa que conduce o una dirección. Un vector es un agente que transporta algo de un lugar a otro. Su significado de todas formas varía de acuerdo al contexto por el cual se le aplique. Un vector puede utilizarse para representar una magnitud física, quedando definido por un módulo y una dirección y una orientación. Su expresión geométrica consiste en segmentos de recta dirigidos hacia un cierto lado, asemejándose a una flecha. La velocidad y la fuerza son dos ejemplos de magnitudes vectoriales. Para la biología, un vector es un agente que puede propagarse o transmitirse de una enfermedad de un organismo a otro. Es posible distinguir entre los vectores epidémicos y entre otros que también son vectores genéticos. También tenemos lo que es el ámbito de la informática. También podemos entender que un vector también es conocido como una matriz o una zona de almacenamiento que alberga los elementos del mismo tipo que pueden entender como una serie de elementos ordenados en filas o en columnas. El vector ofrece una estructura que facilita el acceso a los datos en la informática. Vamos a entender cada una de las partes de un vector para poder entender después el tema de suma de vectores, porque esto es muy importante. El tamaño o la longitud de un vector y hace referencia a la intensidad de la magnitud que se presenta viene a ser lo que es el módulo. El módulo viene a ser la representación de la magnitud del vector, en este caso del vector A, que va a estar representado en 5 unidades como ejemplo, donde nos dice que el módulo del vector A es 5 unidades. Su representación es la magnitud que tiene la flecha como representación de una gráfica de un vector. Tenemos la dirección nos va a indicar lo que es la orientación del plano cartesiano referente a lo que es un ángulo de forma de un vector respecto al eje X. Como lo vemos acá con color morado, vemos la dirección del vector respecto al ángulo que se está formando respecto al vector en el eje X. En este caso, como ejemplo, nos está dando el ángulo de 37 grados. O sea que el ángulo va a dar la dirección del vector. No recuerden decir, chicos, no se olviden. Luego vamos a tener el sentido del vector. El sentido del vector va a ser representado por la cabeza de una flecha del vector y va a indicar el sentido por el cual va a estar representado el vector. La suma, y en este caso también vamos a tocar la resta de los vectores mediante pares ordenados. Para sumar o restar dos más vectores que se encuentren expresados mediante pares ordenados, solamente se tiene que sumar o restar los componentes rectangulares en los ejes X e Y de forma independiente. Los valores en X y en Y respecto al eje que hemos visto del plano cartesiano, vamos a ver en el ejemplo para qué se va a demostrar lo fácil que es sumar o restar vectores cuando estos se encuentran expresados mediante los pares ordenados, en el cual está representado en el eje X y en el eje Y. Y vamos a entender que es un par ordenado en el caso de que siempre algunos de ustedes no entienden que es un par ordenado. Entonces, un vector expresado mediante un par ordenado viene a ser la representación del eje X y del eje Y en el plano cartesiano. Nos brindan las componentes de los vectores. Para graficarlo debemos tener en cuenta que colocaremos, se encontrará el origen de las coordenadas. Por ejemplo, 0.0, que viene a ser la representación de eje X y eje Y. Y el extremo de su cabeza nos va a ubicar la representación de esas coordenadas. Por ejemplo, si queremos graficar un vector A que tiene sus pares ordenados de 4, 3, su cola se encontrará en el origen, o sea, en las coordenadas del origen, que viene a ser esta parte, viene a ser el origen del vector, que viene a ser 0,0. Ese es su par ordenado de origen del vector, que siempre parte del plano cartesiano. Todo vector parte siempre del origen, que es 0,0, es su par ordenado. Y al extremo de su cabeza estará ubicado la representación de sus coordenadas, en este caso las coordenadas del eje X y del eje Y. Siempre va a estar representado del eje X primero y luego va a estar representado en el eje Y.
por lo cual vamos a ver en esta figura. Veamos algunos ejemplos para poder ver cómo se está representando los pares ordenados respecto a los vectores. Vamos a tener acá una serie de vectores A, B, C, D y a su costado vamos a tener los pares ordenados de cada uno y o también sus coordenadas, podemos decir de esta manera. Ejemplo, nos dicen calcular la suma del vector A más B. Entonces vamos a tocar estos dos vectores, nada más. Nos dicen A y B. Por lo cual voy a poner sus coordenadas como están así, como se muestra en la figura que antes les mostré acá. ¿Ya? Ahora nos piden a encontrar lo que es la suma de estos dos vectores respecto a sus pares ordenados. Entonces, voy a poner A más B es igual. Primero voy a tomar siempre los ejes en X que están acá. Este es el par ordenado de los ejes en X en A y en B. Los voy a sumar. 2 más 4. Luego voy a bajar la coma, punto y coma. Y luego voy a hacer lo mismo en el eje Y. Voy a sumarlos 3 y el 1 en el eje Y. 3 más 1. Luego de sumarlos me van a dar las coordenadas que van a ser las coordenadas de la suma del vector A más el vector B. Luego vamos a tener otro ejemplo. Nos dice calcular el vector C más el vector D. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero fíjense bien cómo está mostrado el vector D. En el vector D hay un número o un par ordenado que nos indica menos 3. En este caso vamos a ver cómo se va a expresar de esa manera. Entonces vamos a tener el vector C y D y sus pares ordenados. Ahora vamos a hacer lo mismo como hicimos antes del ejercicio anterior. Vamos a sumar lo que es en la parte del eje X, tanto del vector C como el vector D. Entonces la suma de C más D va a ser 3 más 2 en el eje X, solamente en el eje X. Luego voy a tener lo que es en el eje Y. Voy a sumar lo que es 5 más menos 3. Pero con los signos, cuando tienes más por menos, siempre signos diferentes te dan signo negativo. Signos iguales se pone el mismo signo. No olviden eso, chicos. Entonces, por lo cual voy a tener 5 menos 3. Entonces voy a sumar y acá voy a restar. Entonces voy a sumar 3 más 2, 5. Y 5 menos 3, 2. Por lo cual me va a dar como resultado su par ordenado de la sumatoria del vector C más D. Ahora voy a hacer la resta, pero en este caso voy a restar porque justamente es una resta y en este caso se va a cambiar los signos. Pero el procedimiento va a ser igual. Voy a tener los pares ordenados de B y D. Como vemos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero los ejes en X, que viene a ser el par ordenado de B y de D, que es 4, más, menos, porque está acá hay menos, chicos, menos, ya no hay más, menos 2. Menos 2 porque estamos restando, no se olviden. Bajamos punto y coma. Ahora vamos a hacer 1 menos menos 3. Por lo cual le estoy poniendo 1 menos menos 3. Por lo cual cuando yo les dije, cuando son iguales, se va a poner a poner, ¿cómo se llama? La sumatoria. Menos por menos me va a dar más. Cuando me dicen menos por más, me da menos. ¿Ya, chicos? Y cuando me dicen más por más, me da más. ¿Ya? Esa es la sumatoria de los signos. Entonces, menos por menos me va a dar más, porque eso es una multiplicación. ¿De, chicos? Entonces, voy a tener acá lo que es 1 más 3. Entonces, voy a sumar lo que son, restar en este caso, disculpen, en lo que es en el eje X. 4 menos 2 me va a dar 2. Después, 1 más 3 me va a dar 4. Por lo cual, la resta de B menos D de esos vectores me va a dar como su par ordenado 2,4. No se olviden esa parte. Si en el caso me dieran, por ejemplo, un gráfico y me dicen también encontrar los pares ordenados de el E menos Y, en este caso, lo único que voy a hacer, voy a encontrar en el plano cartesiano cómo están ubicados. Ya les dije muy bien, siempre todo vector parte del origen, que viene a ser esta parte, del origen. Y en los extremos me va a indicar lo que es sus coordenadas o sus pares ordenados respecto a el plano cartesiano. En este caso,
en el eje X negativo va a estar 3. Acabo de poner en el eje X negativo menos 3. Y en el eje Y positivo va a haber 2. Entonces va a haber más 2. ¿Qué representa? El vector E. Lo mismo voy a hacer en esta parte con el vector Y. En el vector Y, en la parte positiva del eje X va a estar 2. Y en la parte positiva del eje Y va a estar 4. Y me va a quedar de la siguiente manera. Acá podemos ver cómo se muestra el resultado de la representación que yo lo acabo de hacer en la parte de arriba. Una vez que yo tenga ese resultado, voy a hacer lo siguiente. Ya tengo la gráfica del vector B, que viene a ser acá sus pares ordenados de E y los pares ordenados de Y. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a restar. Primero voy a tomar como referencia a estos dos. Entonces voy a poner pares ordenados de, primero, de E, que viene a ser menos 3,2. Luego voy a poner el signo menos porque estoy restando, menos. Luego voy a tener la representación de pares ordenados de Y, 2,4. Luego voy a hacer la suma, la resta, porque es una resta, chicos, resta. Menos 3, menos 2, punto y coma. Acá tengo 2 menos 4. Ahora voy a hacer la operación respectiva. Menos por menos me da menos. Entonces, no, que diga, chicos, me estoy equivocando, disculpen esta parte. Cuando vemos dos signos que están así, menos por menos, se está sumando, porque son los mismos signos y los mismos números negativos. Entonces, por lo cual voy a sumar. Menos 3, menos 2, menos 5. Cuando hay diferencia, voy a poner acá más por menos, me va a dar menos. Ahí sí, cuando hay un más y cuando hay un menos. Ahora, como hay un más y un menos, entonces voy a restar. Voy a restar 4 menos 2, serían menos 2, porque lleva el signo mayor del número que está restando. Entonces, por lo cual, tendría el mismo signo y se pone el signo menos. Y tendría menos 5, punto y coma, menos 2. Ese sería mi par ordenado de E menos Y. Por lo cual, lo voy a graficar en esta parte para que ustedes lo vean. En esta parte sería mi gráfica, entonces sería Y menos E menos Y, sería menos 5, con punto y coma, menos 2. Sería su par ordenado. Acá les estoy dejando lo que es un contenido adicional. Chicos, es un contenido adicional donde ustedes van a copiar este enlace y lo van a pegar en su navegador, en el cual ustedes van a ver ese video y también le va a dar un reforzamiento para el desarrollo de esta actividad que les vamos a dejar en este tema. No se olviden, chicos, deben ver este video para que puedan ver también el desarrollo y desarrollar la actividad que se les va a dejar. Bueno, chicos, entonces les estoy dejando acá las actividades para su desarrollo. Son muy fáciles. Cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, me lo hacen saber a mi WhatsApp. O me pueden llamar a mi celular a partir de las 4 p.m. para poder ayudarlos. Bueno, chicos, con eso es todo. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho.